Muy buenas noches, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la tutoría de repaso número 3, correspondiente a nuestra materia Matemática aplicada a las ciencias, de la licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Naturales, bajo la coordinación del licenciado Marvin Enrique Gracia Castro. Pues estamos dándoles la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. En esta tutoría, pues vamos a tratar de darle seguimiento a la unidad número 3, aquellos contenidos correspondientes a esta. Pues como observamos, de acuerdo a la planificación y al cronograma de actividades, pues estamos justamente ya llegando a la tercera unidad, dando paso básicamente al primer examen ordinario, ¿verdad? Entonces es importante que vayamos poniéndonos al día con las lecturas y tratando de tener en cuenta lo que se nos viene, ¿verdad? Así que hay que prepararnos de la mejor manera. Los medios de comunicación, pues siempre correo institucional, jose.lopez1@ue.edu.sv, está ahí a su disposición. Plataforma con la parte de el foro de dudas o consultas y la parte de los mensajes instantáneos, además el medio no oficial WhatsApp, ¿verdad? Así que un gusto tenerles por acá. Le damos la más cordial bienvenida a esta tutoría a la compañera Erika Tolos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ingeniero. Muchas gracias. Bienvenida. De igual manera a la bachiller Iris María. Muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Bueno, un gusto tenerles por acá. Vamos a dar paso a esta tutoría esperando que sea de la mejor manera. Vamos a desarrollar algunos elementos básicos en esta tutoría. Por tanto, presento la agenda mediante la cual nos vamos a regir. El saludo de bienvenida, el diagnóstico de lectura, la parte de el desarrollo de la tutoría como tal, el espacio para consultas, que puede ser en este momento, cuando vayamos desarrollando los contenidos, o a medida pues usted va anotando también las consultas y las puede realizar al final, no hay ningún problema. Y las conclusiones como tal, siempre que tenemos una tutoría, pues es importante obtener conclusión de la misma, ¿verdad? Así que vamos a dar paso a la parte del diagnóstico de lectura. Por lo tanto, preguntarles cómo estamos con la parte de la lectura de los contenidos de la unidad número 3, que son 5 contenidos básicos con los cuales pues se arranca esta tutoría. Preguntarles, bueno, vamos a ir paso a paso. Erika, preguntarle si ya dio lectura a los contenidos de esta unidad, al menos los primeros. Sí, al menos lo primero, lo de las ecuaciones lineales, en eso me centraba. Ok, ya vamos a ahondar un poquito más sobre ello. Y Iris, preguntarle cómo va con la lectura. No, licenciado, no se me ha hecho posible. Ok, está muy bien. Bueno, entonces vamos a tratar de darle rumbo a esta unidad, ¿verdad? Eso es lo importante. Bueno, está constituida esta unidad de ecuaciones e inecuaciones por 5 contenidos. El primero, la importancia del uso de las ecuaciones e inecuaciones en situaciones cotidianas en el campo de la ciencia. La parte de, bueno, el segundo contenido, la ecuación e inecuación
tenemos que reconocer la parte de la definición, la solución y el conjunto solución, de qué se trata. El tercero, pues, es los tipos de ecuaciones e inecuaciones con una incógnita. El 3.4 es el sistema de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Y como quinto contenido, se establecen los ejercicios y problemas de aplicación a las ciencias naturales y áreas afines que requieren para su solución resolver un sistema de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas, ecuaciones lineales o ecuaciones cuadráticas de una variable. Bueno, eso nos plantea los contenidos. De acuerdo a la ruta de aprendizaje que está colgada en plataforma, que está a su disposición, en la primera semana, es decir, del 21 al 27 de marzo, se plantea que usted analice los contenidos 1 y 2. Por lo tanto, pues aún hay tiempo para que usted los vaya a observar. Eso es muy importante, ¿verdad? El seguimiento que se le va a dar. Además, recordarle un punto, hay un paréntesis. La parte de la entrega de la tarea número 2 es correspondiente o está como fecha límite el 27, el domingo 27 a las 11:59, ¿verdad? De la noche. Entonces, lógicamente, siempre se les dice no hacer la entrega a último minuto para evitar cualquier problema, ¿verdad? Ya se acercan eh, los periodos de lluvia, entonces es de tener más cuidado, ¿verdad? Por algún corte de electricidad o fallas en el internet. Así que hay que tener cuidado con ello. Bueno, vamos de lleno entonces a la tutoría. En este caso, el desarrollo como tal de la tutoría, pues a nosotros básicamente nos está dando la pauta de qué es lo que tenemos que comenzar a trabajar. En primer lugar, pues hablar de la importancia de las ecuaciones, ¿verdad? En nuestra vida diaria. Resulta que nosotros tenemos a nuestra disposición o utilizamos ecuaciones en la vida diaria sin darnos cuenta. Usted se podrá preguntar cómo, ¿verdad? Sí, nosotros pues en la vida diaria, por ejemplo, en la parte de nuestra economía, en las finanzas, en la matemática, etcétera, siempre utilizamos. Entonces, son muy vitales para nuestra vida diaria. En nuestro caso, pues la importancia que tiene está justamente en el valor específico que se puede determinar, ¿verdad? Mediante ellas. En este caso, pues nosotros podemos eh, ver ese reflejo en áreas muy importantes como lógicamente en las ciencias, en las finanzas, en las matemáticas, en la contabilidad, en fin, en la mayoría de áreas están implícitas las ecuaciones. Si nosotros pues hablamos tanto de ecuaciones, debemos de reconocer qué es una ecuación y para ello pues les presento por acá lo siguiente, y es que debemos de reconocer que una ecuación pues es una igualdad entre dos expresiones algebraicas denominadas miembros, en las que aparecen valores conocidos o datos y desconocidos o incógnitas relacionados mediante operaciones matemáticas. Bueno, ya acá podemos ver los ejemplos. Tenemos ahí 2x más 3 igual x menos 4. Decimos que es de primer grado. Bueno, esto ya nosotros en las tutorías anteriores ya sabemos cómo determinamos el grado de la, de la ecuación, ¿verdad? Porque nosotros analizamos término por término y determinamos el de mayor grado. Y ese es el grado absoluto de la ecuación. En este caso, el segundo ejemplo, 5x más x cuadrado igual 6 menos x. Ahí pues nosotros tenemos claro que el miembro mayor es x, bueno, el término mayor
tiene el exponente x cuadrado y ese es justamente el que me da la posibilidad de que la ecuación sea de segundo grado. El tercer ejemplo, x a la cuarta más 2 igual 7 factor de x menos 1. Ese es de cuarto grado. Lógicamente, pues el primer término, x a la cuarta, está determinado de esa manera. Por tanto, esa es la forma en la cual nosotros les identificamos. En el costado derecho de la pantalla usted puede observar por ahí una especie de pizarra en la cual pues se está observando o se está identificando los elementos correspondientes a una ecuación. Bueno, tenemos los dos miembros, ¿verdad? Están enmarcados de color morado por ahí. Son los miembros, lógico, si no, no es ecuación, si no hay una igualdad que les une. Luego tenemos los miembros correspondientes y sobre todo pues los términos. Cada miembro tiene términos, puede ser 1, 2, 3, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos en ese ejemplo en concreto tenemos 4 términos, 2 por cada uno de los miembros. En ellos pues se identifican el coeficiente, la incógnita y las constantes o términos independientes. Es importante pues también que nosotros señalemos por ahí los elementos básicos como por acá les señalo la parte de la operación aritmética que está específica, ¿verdad? En el miembro de la izquierda tenemos una resta y en el miembro de la derecha una suma. Entonces, de esa manera es como nosotros podemos ir identificando los elementos que componen o cómo está compuesta una ecuación. Bueno, preguntarles, ¿hay alguna inquietud hasta este momento a la definición básica de él? Sí, en la explicación que está dando de los ejemplos de abajo de primer grado, segundo grado, y de ahí se pasa a Sí, un cuarto grado, eso es referente al exponente que se tiene, ¿verdad? sí, correcto. Es justamente como lo identificábamos en las tutorías anteriores, es para ver el grado de la ecuación. Ajá, el exponente más, el mayor, porque, Sí, correcto, porque sí. se da que a veces hay varios exponentes, pero es el mayor el que se toma. Así es. En este caso, pues ahí está bastante claro. Bueno, en el primero, pues lógicamente en el ejemplo no hay mayor grado que uno, ¿verdad? En el segundo, pues el exponente mayor es x al cuadrado, tiene ese 2 ahí, ¿verdad? Y por eso se vuelve de segundo grado. Y el tercer ejemplo, literal C, pues x a la cuarta es el que nos marca el grado 4 de esa expresión. Sí, bueno, ya lo entendí. Ok, muy bien. Bueno, me parece muy bien la inquietud porque nos sirve para aclarar, ¿verdad? Lógico, nosotros debemos de reconocer como tal entonces que una ecuación pues es una igualdad nada más entre dos expresiones. Ya está denotado ahí con el ejemplo. Y estas expresiones pues pueden ser algebraicas, trigonométricas o de otro tipo que nosotros tengamos por ahí. Es importante hablar de una solución porque no solo definir una ecuación, ¿verdad? Sino también nosotros vamos a hablar de la solución que debe tener esa ecuación. Entonces nosotros vamos a determinar por ahí que es un número real, ¿verdad? El que al sustituirlo en la variable provoca una identidad numérica. Entonces, eso a nosotros pues nos da la pauta. Vamos a identificar un poco más adelante el que existe en conjunto solución, ¿verdad? ¿Y qué es ese conjunto solución? Pues nada más es el conjunto que tiene todas las soluciones correspondientes a esa ecuación, nada más eso. Entonces,
decirles que en esta unidad, pues lo que nosotros tratamos de alcanzar, ¿sí? Es identificar algunos tipos de ecuaciones y pues lógicamente encontrar el conjunto solución de cada una de ellas. Además, pues nosotros debemos de observar y saber reconocer que cuando una ecuación modela un problema dado, las soluciones de la ecuación no necesariamente son las soluciones del problema. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros tenemos que valorar muchas cosas prácticas, ¿verdad? Como por ejemplo tomar en cuenta algunos elementos eh, como partes básicas en el desarrollo, ¿verdad? ¿A qué me refiero con eso? Que puedo encontrar una solución o un valor, por ejemplo, yo estoy investigando una distancia, puedo eh, buscar o encontrar un número de personas y esos valores no pueden ser negativos. Y tampoco pues yo debo tener una fracción en ellos, sino que deben ser valores positivos y enteros, ¿verdad? Entonces esos son algunos elementos implícitos que ya debemos de tener claros, ¿verdad? No podemos encontrar distancias, como repito, como un ejemplo, que sean negativas, ¿verdad? O valores negativos con respecto a personas, ¿verdad? Eso cuando estemos solucionando ejemplos, ¿verdad? O, por decirle algo, problemas de la vida cotidiana. Ahí vamos a irlo encontrando. Bueno, vamos a ver por acá. ¿A qué nos referimos con el conjunto solución? El conjunto solución de la ecuación es la colección de números reales que pueden asumir la variable para satisfacer la relación de igualdad. Por esto es necesario reconocer el grado de la ecuación, dado que determina la cantidad máxima de soluciones que puede tener la misma. Bueno, ¿qué está diciendo? Vaya, aquí hay que ser bien puntuales, estimados jóvenes. ¿Por qué? Mire, si una ecuación, están los ejemplos anteriores, los mismos tres ejemplos. Si yo determino que la ecuación es de primer grado, ¿sí? Entonces la cantidad máxima de soluciones va a ser nada más una. Si yo determino que es de segundo grado, va a tener nada más dos soluciones. Si es de cuarto grado, lógicamente va a tener cuatro. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si es de tres, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué me refiero? El punto principal aquí es saber reconocer el grado de la ecuación, ¿sí? Porque eso a mí me va a permitir saber, ¿verdad? Predecir la cantidad de soluciones máximas que va a tener dicha ecuación. Es decir, el conjunto solución, que ya voy a saber qué cantidad máxima va a existir. Entonces, repito, lo importante de las ecuaciones es saber el grado de estas, ¿verdad? ¿Preguntas o consultas hasta este momento? Está claro. Ok, muchas gracias. Vamos a continuar. Bueno, por aquí les presento los tipos de ecuaciones, ¿verdad? Nosotros vamos a basarnos al inicio en la parte de las ecuaciones lineales, que van a venir de la forma ax más b igual 0. De estas, pues también puede haber un sistema de ecuaciones y a estas les denominaremos sistemas de ecuaciones lineales que van a venir de la forma ax más by igual c de x más ey igual f. Además, las ecuaciones cuadráticas que tienen la forma general ax cuadrado más bx más x igual 0. Las ecuaciones con radicales que vienen de la forma radical a x más b igual c. Los intervalos e inecuaciones. A esto nos referimos a
que ya vamos a hablar de inecuaciones y de la forma ax más b menor que 0, ax cuadrado más bx más x mayor o igual que 0. Entonces, de esa manera nosotros vamos a reconocer los tipos, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Van a venir escritos o vamos a encontrar ecuaciones similares, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Lineal, si yo detecto que es de un solo grado, ¿verdad? Vienen de esta forma. Cuadráticas, si ya vienen de esta manera, que le va a dar al cuadrado. Radicales, pues fácilmente. Los intervalos e inecuaciones, pues de esta manera. Y los sistemas de ecuaciones lineales que los estaba dejando por acá, de igual manera, pues usted los puede observar, tienen que venir de esa forma. Eso es básico, ¿verdad? Para que nosotros vayamos reconociendo cómo es que se va a hacer ese tratamiento. ¿Preguntas hasta este momento? No. Ok, bueno, veamos, vamos a lo siguiente. Hay que reconocer las ecuaciones lineales como tal, ¿verdad? Una ecuación de la forma x más b igual 0, con la aclaración de que a debe ser diferente de 0, es decir, no debe de tener un coeficiente 0, ¿verdad? Eso es ilógico, ¿verdad? Entonces, es llamada ecuación lineal o ecuación de primer grado en la variable x. Su única solución es de la forma x igual menos b entre a. Y su conjunto solución va a ser menos b sobre a. Bueno, ¿a qué se refiere? Bueno, creo que con los ejemplos vamos a ir aclarando por ahí. ¿A qué es lo que nosotros queremos llegar? Al punto de que vamos a tener ¿sí? Una solución, nada más, única solución, en la cual pues nosotros vamos a dar como resultado todo el proceso de análisis, ¿verdad? Luego de esto, vamos a observar por acá lo siguiente. Vamos al primer ejemplo. Es bastante sencillo. Dice que nosotros tenemos 2 factor de x más 3 más 4 igual 20. Respeta la parte de la forma general de la ecuación cuadrática, pues si nosotros observamos, sí, ¿verdad? Porque siempre va a estar formada por elementos que no sean nada más o que no pase la potencia de la variable nada más en uno, ¿verdad? Nada más eso. Entonces, si observamos por acá, a pesar de la formación que tiene, ¿sí? De cómo está diseñada, pues entonces podemos determinar que específicamente nosotros vemos que cumple, ¿verdad? Con ser una ecuación lineal. Entonces comenzamos a ello. La solución es bastante sencilla. Miren, nosotros multiplicamos en primer lugar los elementos correspondientes. 2 por x y 2 por 3, ¿sí? Respetando el signo de la operación aritmética. Tenemos 2 por x más 2 por 3. Y este 4 pues solamente lo bajamos al igual que el 20. Luego nos quedaría 2x más 6, ¿verdad? Más 4 igual 20. 2x más 6 más 4 igual más 10. Entonces eso sería igual 20. Nos quedaría 2x igual 20 menos 10. Lógico, si paso de un miembro a otro, el sentido de la operación cambia al inverso. Si estoy sumando, paso a restar. Si estoy multiplicando, paso a dividir, como es el caso de lo siguiente. 2x, ¿qué hago? 2x, paso a dividir el 2, igual 10. Me quedaría x igual 10 entre 2, lo que es igual x
igual 5. Esa sería la solución. Recuerden, nosotros determinamos que si es una ecuación lineal o una ecuación de primer grado, la única solución que va a tener pues es una nada más, una única solución, ¿sí? Entonces, no sé si hay dudas con este ejemplo, ¿alguna pregunta? Está claro. Ok. Bueno, avanzamos por acá. En este caso, vamos con el siguiente ejemplo, es bastante práctico, de igual manera, analicemos, ¿verdad? Siempre para poder echar a andar este proceso del el análisis eh, con respecto a las ecuaciones, debemos de ver su grado, ¿verdad? Analizamos, el primero es una constante, el segundo sí, tiene acá una X. Luego vemos el miembro de la derecha, tiene nada más la X elevado a la potencia 1 y una constante. Entonces, lógicamente, pues el ejemplo es correspondiente a una ecuación lineal. Vemos y observamos. La forma, si usted observa por aquí, hay algo de color rojo. Se ha colocado 100 para no estar trabajando con decimales, ¿verdad? Entonces, usted muy bien sabe, en este caso, eh, que si nosotros multiplicamos por 100, nos va a facilitar a mantener ya unidades como tal, ¿verdad? Y no decimales. Entonces, ¿qué hacemos? Nada más para cuando nosotros queremos hacer cualquier cambio en los miembros de una ecuación, deben hacerse en ambos miembros, tanto en el de la izquierda como en el de la derecha, porque así yo tengo balanceada la ecuación. Entonces tengo 100 multiplicado por 0.25 y 100 multiplicado por menos 0.02x. Entonces nos quedaría 25 menos 2x. Y en el miembro de la derecha, pues lógico, ¿verdad? De igual manera, multiplico 100 por 0.03x y 100 por 0.2. Entonces, dando como resultado menos acá 3x más 20. Veamos, vamos a analizar por acá. Quedaría en este caso, pasando los elementos, nos quedaría menos 5x igual menos 5. X estaría dando el valor de 5 entre menos 5 igual a 1, ¿verdad? Entonces ese es el resultado mediante el cual pues nosotros vamos y comenzamos a hacer el análisis como tal, ¿verdad? ¿A qué punto llegamos? Pues en este caso, de igual manera, el cambio de valores, perdón, el cambio de operación que se le da. Si tengo suma, pasa a resta. Si tengo resta, hago lo inverso. Si tengo multiplicación, paso a dividir, ¿verdad? Entonces, el mismo proceso justamente va a ser para la solución correspondiente a las ecuaciones lineales. No sé si hay dudas, si no, avanzamos. Bueno, continuemos. Aquí nosotros vemos el siguiente ejemplo. Viene por el mismo sentido. En primer lugar, usted analiza la ecuación 1/3 de x menos 5. Ese es el miembro de la izquierda. Igual 1/6 de x, el miembro de la derecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De igual manera, buscamos un número con el cual pues nosotros se nos facilite el trabajo y en este caso es 6, ¿verdad?
Ese 6 nos quedaría, al multiplicarlo por 1/3 de x menos 5 en el miembro de la izquierda, nos quedaría acá, si sacamos tercera 2, tercera 1, nos quedaría nada más 2x, ¿verdad? Porque 2 por un x nos quedaría 2x. Y acá 6 por 5 tendríamos menos 30. Y el miembro de la derecha, pues nada más al multiplicar 6 por 1/6, lógicamente me quedaría 6 sobre 6, lo que sería igual a un x. Entonces tendría 2x menos 30 igual x, 2x menos x igual 30, lo cual sería igual a tener x, ¿sí? X igual 30. Bueno, eso es justamente lo que nosotros alcanzaríamos a observar. Para facilitar acá, yo le he colocado en el costado de la derecha cómo obtuve para multiplicar por 6, ¿verdad? Si yo tengo elementos 3 y 6, yo puedo sacar que mitad o mitad de 6, 3, ¿verdad? Después me quedan los dos, 3 y 3. Tengo 3, tercera 1. Multiplico 2 por 3, 6. Entonces justamente ese valor es el que yo multiplico en ambos miembros de la expresión o de la ecuación. Bueno, no sé si me he dado a explicar o hay algo que nosotros queramos comentar. Pero ese, el mínimo común múltiplo creo que se llama eso, solo se Sí. ocupa para las fracciones. Sí, es cuando nosotros tenemos, bueno, en este caso en particular es cuando nosotros tenemos alguna duda o algún detalle de qué valor utilizar, ¿verdad? Yo podía haberlo hecho de otra manera, ¿verdad? Por ejemplo, ver eh, lógicamente, si yo estoy probando sin utilizar este método, pues a mí me va a costar encontrar el valor correspondiente que me facilitaría al tener ya eh, el mínimo común múltiplo de los denominadores, ¿verdad? Que al final eso es lo que me facilita todo. Y el 100 del ejemplo anterior, ¿de dónde salió? El 100, vaya, regresemos. En este caso el 100 solo es para no trabajar con decimales. Sí, nada más, porque yo podía haber seguido o continuado mi desarrollo trabajando con decimales, ¿verdad? Sí, no hay ningún problema, pero al menos yo considero que es un poco más entendible pasarlo a trabajar con ya entero, ¿verdad? Sí, entiendo. Ok, bueno, ya no hay más dudas con este ejercicio. Avanzamos. Sí, está claro. Bueno, continuemos. Va un ejemplo práctico por acá. Eh, dice que Marta salió de su casa para la escuela. Julia, su hermana, salió 4 minutos más tarde. La velocidad de Marta fue de 30 metros por minuto y la de Julia fue de 50 metros por minuto. ¿En cuántos minutos alcanzó Julia a Marta si la distancia entre la casa y la escuela fueran 280 metros? Julia puede alcanzar a Marta en el camino, nos pregunta el ejercicio. Y por acá, pues yo le he colocado un pequeño esbozo se ha esbozado por ahí unas imágenes para simular, ¿verdad? El camino correspondiente que lleva Marta y su hermana Julia. Entonces,
por aquí, pues lo importante es tener claro varios elementos. Cuando nosotros tengamos una descripción de un hecho cotidiano, lo importante es tomar en cuenta los elementos correspondientes al desarrollo de la ecuación, es decir, qué elementos le van a componer. Y esto va de la siguiente manera, analizándolo. Bueno, si observa por ahí, dice que X va a ser el número de minutos transcurridos mientras camina Julia, porque es lo que yo justamente no conozco. Y nosotros como somos de ciencias naturales, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos de tener claro? Que ahí nosotros en las ciencias ya hay ecuaciones eh, específicas, ¿verdad? Por ejemplo, para determinar la distancia, yo sé que es igual a la velocidad por el tiempo. El tiempo es igual a la distancia entre la velocidad y la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Es decir, con la ecuación de la distancia yo puedo utilizar por medio de despejes, utilizar y encontrar los demás elementos, el tiempo y la velocidad. Entonces creo una tabla con los tres elementos básicos que es la velocidad, el tiempo y la distancia. Entonces, tomo como consecuencia los elementos correspondientes a la velocidad que tienen Marta y Julia. Marta dijo que iba 30 metros por minuto y Julia iba un poco más rápido, 50 metros por minuto. Entonces, aquí lo fundamental es que usted vaya observando. Como dijimos que X es el número de minutos transcurridos mientras camina Julia, decimos que Marta X más 4, de acuerdo a la descripción anterior, ¿verdad? Y X pues es nada más lo que camina Julia. Entonces, la distancia, como yo la despejo, ¿sí? O la comienzo a tratar, ¿sí? Voy a decir que es 30 metros por minuto por ese tiempo, que es X más 4. Y la de Julia, que es nada más 50 minutos, ¿verdad? Entonces, ahí ya tengo los elementos básicos. A mí me está diciendo que encuentre yo elementos que son reconocibles de acuerdo a la descripción del ejercicio. 30 factor de x más 4 igual a 50x. Esa sería mi ecuación y es una ecuación lineal, lógicamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a observar por ahí? Veo que tengo que hacer la multiplicación de los factores que ya están mencionados, es decir, las operaciones eh, indicadas. 30 por x, 30x más 30 por 4, yo sé que es 120. Igual, pues mantengo el 50x. Luego, bajo la premisa que debo de despejar x para saber el número de minutos transcurridos mientras camina Julia, entonces digo yo, voy a trasladar de un miembro al otro, lógico, cambia la operación. Digo 30 menos 50 igual menos 120, ¿sí? Entonces, si yo a 30x le resto 50x, entonces me queda menos 20x, lo que es igual a menos 120. X es igual a menos 120 entre menos 20. Y eso es igual a 6, ¿verdad? Entonces estoy diciendo que es 6 minutos. A eso, ¿sí? Eso es lo que nosotros determinamos con este ejercicio, ¿verdad? Entonces, cuando Julia alcanza a Marta es cuando los dos han caminado la misma distancia de su casa. De acuerdo a lo que estamos viendo, hay que reconocer que si el número de minutos que han transcurrido mientras
camina Julia es X, entonces el tiempo para Marta será de X más 4. Es lo que estábamos mencionando. Vamos a ir. Mire acá, si la distancia entre la casa, aquí ya estamos modificando, estamos viendo que eran 280 metros, entonces Julia puede alcanzar a Marta en el camino si ya dijimos que son 6 minutos. Entonces la velocidad de Julia es de 50 metros por minuto y la distancia es 50 por 6. Entonces decimos que son 300 300 metros. metros. Entonces aquí ya hay un problema, ¿verdad? Porque dijimos que la distancia a la escuela son 280. Entonces, ¿qué es lo que queda claro acá? Que de manera que si la distancia entre la casa y la escuela fueran 280 metros, Julia no podría alcanzar a Marta porque 6 por 50 es 300, que es mayor a los 280 metros. Eso es justamente lo que determinamos, que ella no va a encontrar o no va a alcanzar a su hermana en el camino, sino que hasta que ya haya llegado a la escuela. Eh, bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda de este ejercicio. Son básicamente análisis lo que usted debe de desarrollar por ahí, ¿verdad? Está claro. Ok, Iris, ¿cómo va por ahí? Bueno, avancemos entonces. Luego tenemos por acá otro ejemplo de la ecuación lineal. Vamos a tratar de que quede un poquito claro. Nos dice que mezclando café y leche a una razón de 5 por 2, se preparó 840 mililitros de una bebida. ¿Cuántos mililitros de leche se usó? Bueno, nos preguntan, ¿verdad? Acá sea X la cantidad de leche en mililitros. Hay que tenerlo claro, ¿verdad? Que es X la cantidad de leche en mililitros. Bueno, ¿qué es lo primero que yo debo de destacar por aquí? Mire, que lo que yo para resolver un ejercicio debo de saber reconocer lo que me están preguntando. Si yo no tengo claro qué es lo que se me pregunta, no voy a saber responder. En este caso, debo de tratar de leer detenidamente y apuntar los elementos. En primer lugar, es la razón, ¿verdad? De la mezcla de café y leche, que es 5 a 2. Ese sería uno de los miembros de la ecuación. Y luego nos dice que se preparó 840 mililitros de una bebida. No nos está diciendo realmente cuánta es la cantidad, por lo tanto nosotros tenemos que colocar 840 menos X, a razón de que X es la cantidad de leche en mililitros. Entonces nos quedaría 5 a 2 igual 840 menos X de X, ¿verdad? Entonces, como siempre se trata pues de trasladar los elementos como tal, ¿verdad? Entonces pasamos, aquí está 5 por X y el otro lo trasladamos por acá que es 2 por los 840 menos X. Vaya, aquí usted me puede preguntar, mire, pero aquí no cambiamos el sentido, ¿verdad? Realmente aquí estamos diciendo que es 5 a 2, ¿verdad? Por eso es, y aquí estamos diciendo que es 840 menos X a X, ¿verdad? Entonces no hay una especificación como tal, ¿verdad? De la operación que se está desarrollando. En ese sentido, nosotros debemos de valorar que es más factible que nosotros traslademos estos elementos de esta manera. Entonces nos quedaría 5X igual la multiplicación de 2 por 840 sería
1680 más 2 por x, que sería más 2x. Entonces, aquí nosotros vemos que tenemos los 5x igual los 1680. Y aquí pues trasladamos. Este es, en este caso, yo le coloqué signo positivo, pero ahí al pasarlo por ahí, este es negativo, ¿no? Disculpas acá, quiero que lo tome en cuenta, es negativo. Al trasladarlo acá sería positivo, por lo tanto me queda 7x, ¿sí? Entonces 7x positivo, porque acá sería negativo, en el miembro de la derecha sería negativo, al pasarlo a la izquierda es positivo. 7x, 5x más 2x, 7x igual 1680. X sería igual a los 1680, pero dividido entre 7 me quedaría a 240, ¿sí? De esa manera. Entonces, esa es la solución, ¿verdad? 240. Significa que 240 es la cantidad de leche en mililitros que se necesita para mezclar correctamente con el café. Bueno, no sé si hay dudas. O sea que al principio ese 5, no sé cómo Sí, leerlo, con los dos puntitos y el 2. 5 a 2, ¿sí? Es la Este, razón. ajá, es Es la como, razón. ajá, es como que usted esté mezclando, por decirle algo, 5 cucharadas o no sé, de café y 2 de leche, por decirle Ujú, algo. ujú. Entonces eso es lo que, y se ha preparado 840 mililitros de una bebida, ¿verdad? Entonces nos dice cuántos litros de leche se usó y determinamos que los litros eran 240. Ajá, Ujú. se trabaja primero con el 2 y luego se va Sí, bajando el 5, modo de que se suma nuevamente con el 2 y se obtiene el 7 y ahí se divide. sí, correcto. Entonces se puede decir, la gracia del ejercicio está en ubicar o reconocer los elementos correspondientes a la ecuación, ¿verdad? Ordenarla de la manera idónea o correcta. Y de ahí nada más operar, ¿verdad? Sí, sí, ya lo comprendo. Ok, bueno, continuemos. En este caso, pues ya vamos a hablar un poco acerca de los sistemas de ecuaciones que ya les mencionaba ya en el reconocimiento de las tipos de ecuaciones que podemos tener. Cuando hablamos de sistemas de ecuaciones, pues nosotros nos referimos a sistemas de ecuaciones lineales en las variables x e y, de dos o más ecuaciones lineales que se deben resolver simultáneamente, es decir, que se desea encontrar una solución a estas ecuaciones o a todas las ecuaciones involucradas a la vez. Se dice que el par ordenado x sub 0, y sub 0 es una solución del sistema de ecuaciones con dos incógnitas x e y. Y ahí la fórmula general, ¿verdad? Que nosotros ya la observamos. AX más BY igual C y DX más EY igual F. Esa es la fórmula general de cómo nosotros vamos a manejar el sistema de ecuaciones. Bueno, para esto vamos a hacer uso siempre de los métodos que ya trabajábamos en la tutoría anterior. Hoy las quiero tratar de traerlas nuevamente a colación en el sentido de que quiero que ustedes observen el manejo que se le da, el ejemplo que le puedo dar a cada uno de estos métodos al trabajar con sistemas de ecuaciones lineales. Bueno, si yo utilizo el método de sustitución, ¿qué debo de hacer? Hay pasos básicos, ¿verdad? En este caso son 4. Primero se despeja la incógnita de una ecuación. Vaya, acá, veamos, dice que
Si yo tengo x más 2y igual 8 y 3x menos 4y igual menos 6. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Despejar en primer lugar, en este caso, una incógnita. Esa incógnita sería particularmente acá. Si yo despejo esta, siempre vamos a tomar la que esté más fácil de despejar. X sería igual a 8 menos 2y. Entonces, se sustituye esa expresión en la incógnita, perdón, pero de la otra ecuación, que sería 3. En lugar de x, yo colocaría 8 menos 2y, que es justo lo que acabo de despejar, menos 4y, que es esto de acá, igual menos 6. Al desarrollarlo, pues yo encuentro que y es igual a 3. Cuando ya lo encontré, pues lógicamente solo sustituyo en este valor 8 menos 2 por y, que vale 3, sería 8 menos 2 por 3 sería 6, ¿verdad? Entonces tendría x igual 8 menos 6 igual x igual 2, ¿verdad? Entonces ya tendría con esto la solución, porque yo obtengo de esa manera la ecuación de primer grado de la incógnita ya resuelta, que sería en este caso la de y luego con ese valor lo sustituyo en la expresión despejada, que es justamente lo que hicimos acá, ¿verdad? Entonces, ese es el método de sustitución, es bastante sencillo, es bastante útil, ¿sí? Para que nosotros nos podemos auxiliar de él, ¿verdad? Estos métodos ya los trabajamos, ¿verdad? En la unidad anterior. Ahora el método de igualación, la misma expresión, el mismo sistema de ecuaciones. También consta de 4 pasos. El primero se despeja la incógnita con o en las dos ecuaciones, vaya. Luego se igualan las dos expresiones, luego se obtiene una ecuación de primer grado con una incógnita, luego se resuelve esta, ¿verdad? Y luego el valor de esa incógnita se sustituye en cualquiera de las dos expresiones para calcular el valor de la otra, justamente como vamos a observar. Vean, lógicamente x es igual, al despejarla, 8 menos 2y. Y si yo tomo la segunda ecuación de este sistema, sería comenzar a despejar x igual 6 menos 6 más 4y dividido entre 3 al despejar x de ella, ¿verdad? Estamos despejando x en ambas. Luego dice que 8 menos 2y, es decir, el primer despeje, lo igualo al segundo despeje, que sería menos 6 más 4y sobre 3. Estoy igualando. Despejé x o despejé la misma variable en ambas expresiones, en ambas ecuaciones. Luego igualo los dos despejes y posteriormente, ¿qué hago? Pues nada más comienzo a sustituir, ¿verdad? Porque yo ya sé que x es igual a 8 menos 2 por 3. ¿Por qué por 3? Porque y, al desarrollarlo, aquí nos está diciendo que nosotros obtenemos en este caso, ¿sí? El valor de una incógnita se sustituye en cualquiera de las dos expresiones para calcular el valor de la otra. Es justo lo que hemos hecho acá. 8 menos 2 por 3. Y así sucesivamente hasta encontrar que y es igual a 3 y x es igual a 2. El siguiente método que ya hemos trabajado también es el método de reducción, o que nosotros también lo conocemos como método de eliminación de una incógnita. Se multiplican una o las dos ecuaciones por números de manera que los coeficientes de la misma incógnita sean opuestos. Se suman esas dos ecuaciones eliminando entre sí las incógnitas. Se resuelve la ecuación resultante y se sustituye ese valor en cualquiera de las dos ecuaciones para calcular el valor de la otra incógnita. Bueno, veamos. En primer lugar dice que se multiplica una
o las dos ecuaciones de manera que los coeficientes de una incógnita sean los opuestos, ¿sí? Sean opuestos. Entonces, vaya, veamos. Yo tengo acá, lo que tengo que garantizar es eliminar. Si yo quiero eliminar, en este caso, es la X, lo tengo que multiplicar por menos 3. ¿Por qué? Porque me quedaría menos 3 por X menos 3X. Menos 3 por 2Y menos 6Y. Y menos 3 por 8 menos 24. Entonces, la siguiente me quedaría nada más reescribir la ecuación como está la segunda. 3x menos 4y igual menos 6. La escribo tal y como está desde el inicio. Luego comienzo a hacer la operación resolviendo la ecuación resultante. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar elimino, ¿verdad? Porque aquí menos 3x más 3x queda 0. Aquí sí no, porque yo tengo menos 6y menos 4y. Sería menos 10y. Igual menos 30, menos 24 menos 6, menos 30. Entonces resuelvo. Lógico, si yo tengo y y la de espejos, a mí me quedaría menos 30 entre menos 10, me quedaría menos 30 entre menos 10, me quedaría 3, ¿verdad? Que es lo que he encontrado acá. Luego sustituyo x, ¿sí? En este caso, x más 2 por 3 igual 8, lo cual, de igual manera, sustituyo 2 por 3 es 6, traslado el 6 hacia acá, me quedaría 8 menos 6 igual x igual 2, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros vamos a utilizar los métodos que ya trabajamos para la solución de los sistemas de ecuaciones lineales. Este ha sido un breve repaso para que usted tenga claro cómo vamos a irlos desarrollando por los métodos, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta con esto. Yo no entendí bien desde el principio ¿Desde el principio de cuál? del ejemplo. No entendí cómo sacó cómo pasó a menos 3 y luego a 6, a menos 6y. No lo comprendí. Vaya, Del inicio. vaya. Es que en este caso, vaya, por eso vaya, vamos a leer despacio los pasos. Se multiplica una o las dos ecuaciones por números. Aquí dice por números, de manera que los coeficientes de la misma incógnita sean opuestos. Vaya, en este caso yo analizo, si quiero eliminar la x, ¿por cuál tengo que multiplicarlo? Por menos 3. Aquí dice por menos 3. ¿Por qué? Porque si yo multiplico menos 3 por x, me quedaría menos 3x. Y aquí tengo 3 positivo, 3x, ¿verdad? Entonces se me elimina, que esa es la idea, eliminar una de las incógnitas. Luego, pues, lógicamente, el 2 por 3 sería menos 6y y el menos 3 por 8 sería menos 24. Y aquí solo reescribo. Se eliminan, que es la idea, método de reducción o eliminación de incógnita, por eso se llama así. Elimino las incógnitas, despejo el resultado y de la incógnita que me queda sería igual a 3, ¿verdad? Luego solamente lo sustituyo, como yo sé que aquí es x más 2y, entonces tengo x más 2 por 3, ¿verdad? Sería igual a 8. Y eso al pasar el 6 positivo al otro miembro sería 8 menos 6, ¿verdad? Entonces sería igual a tener x igual 2. Bueno, no sé. Sí, hoy quedó más claro. Ok. Estos métodos, ahí en los documentos, pues ya se les ha dado. Igual en la tutoría anterior, pues medio los tocamos, ¿verdad? Pueden darle seguimiento.
Bueno, vamos con la parte de las ecuaciones cuadráticas. ¿A qué nos referimos? Cuando nosotros hablamos de ecuaciones cuadráticas, pues nosotros vamos a observar que son aquellas ecuaciones que se pueden expresar de la forma ax cuadrado más bx más x igual 0. Recibe el nombre de ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado. Bueno, entonces es claro que debe de tener esa forma. Si no van de esa forma, entonces no son consideradas como ecuaciones cuadráticas. Ahí en el documento se nos hace mención de algunos elementos básicos, bueno, de cómo nosotros reconocerla. De igual manera, tiene que ser de segundo grado. En este caso, pues, ¿quién me da eso? Pues me lo da acá, ¿verdad? X cuadrado. Esa es una ecuación de segundo grado. Veamos. ¿Qué continúa por ahí? Bueno, hay un ejemplo, ¿verdad? La ecuación cuadrática yo la puedo resolver de varias maneras. Cuando yo hablo de ecuación cuadrática y de acuerdo a lo que veíamos en las soluciones de las ecuaciones, ¿sí? La cantidad de soluciones que tenían, si era de primer grado, decíamos que era una solución nada más. Pero si es de segundo grado, nosotros vamos a encontrar dos, eh, dos soluciones, ¿verdad? Ese va a ser el conjunto solución. Entonces, lógico, yo hablo cuando tengo nada más una ecuación cuadrática de una incógnita, ¿sí? De una incógnita. Entonces, digo yo, x cuadrado más 7x más 12 igual 0. Esa es mi ecuación. ¿Qué hago? En primer lugar, factorizo, ¿verdad? Digo x en cada uno de los factores, signo positivo porque todos son positivos, y ahora digo un número que multiplicado me dé 12 y sumado me dé 7. Y entonces es 4 y 3, ¿verdad? Entonces ya tengo mi factorización. Ahora lo único que hago es despejar x en cada una de las soluciones. X más 4 igual 0. Lógico es x igual menos 4, porque si yo tengo x y lo traslado al miembro de la derecha, si está sumando pasa a restar, entonces x menos 4. Y ahora tengo x, la segunda solución, x más 3 igual 0. Entonces, de igual manera, x igual menos 3, porque el 3 positivo lo pasa al miembro de la derecha, se vuelve negativo, ¿verdad? Cambia el sentido de la operación. La ecuación cuadrática, cuando la resuelvo por el complemento o complementando los cuadrados, como siempre la misma, x cuadrado más 7x más 12 igual 0. Si yo digo esto, entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a tratar de complementar los cuadrados. X cuadrado más 7x igual menos 12, porque estaba positivo, pasa a negativo. Ahora, aquí viene un punto importante. Quiero que usted tenga claro, ¿verdad? Si yo afecto o si yo sumo algo en un miembro, voy a sumarlo también en el otro miembro. Miembro de la izquierda con el miembro de la derecha. En este caso en particular se va a utilizar el complemento de cuadrado. ¿Qué me beneficia a mí hacer un complemento de cuadrados? El 7 medios. ¿Pero por qué? Mire, aquí tenemos x cuadrado más 7x más 7 medios al cuadrado. Igual menos 12 más 7 medios al cuadrado. Lo resuelvo, ¿sí? X más 7 medios al cuadrado igual menos 12 más 49 cuartos. Ahora me queda x más 7 medios al cuadrado igual
desarrollo la suma de fracciones, que sería menos 48 más 49 dividido entre 4. Ahora resuelvo, a ambos aplico la radicación, una raíz cuadrada, para eliminar el cuadrado, ¿verdad? Entonces elimino x más 7 medios al cuadrado, ¿sí? Igual un cuarto a la raíz cuadrada. ¿Para qué hago esto? Esto me sirve a mí para poder eliminar los cuadrados. Entonces me quedaría x más 7 medios igual más menos un medio, ¿verdad? Porque yo aquí tuve que desarrollar dicha expresión. Entonces me queda x igual, traslado el miembro de la izquierda a la derecha, menos 7 medios, más menos un medio. Y entonces cuando yo tengo esto, más menos, es decir, una raíz, yo la soluciono, pero me da la solución positiva y negativa. Entonces, en este caso, cuando un medio es positivo, menos 7 medios más un medio, me queda x sub 1 igual menos 6 medios, que es igual a x sub 1 igual menos 3. Y cuando la solución se toma por la parte negativa, el un medio, x sub 2 igual menos 7 medios menos un medio, lo que sería igual x sub 2 igual a menos 8 medios, dando como resultado x sub 2 igual menos 4. Eso es completando cuadrados. Usted observa, siempre vamos a obtener un valor de x de menos 3 y un valor de x de menos 4. ¿Cuál es más fácil? En este momento, pues observamos que es la factorización. Por eso es importante factorizar, ¿verdad? La fórmula general para la solución de las ecuaciones cuadráticas. Mire, la fórmula general dice que es x igual menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido entre 2a. Entonces, ¿qué es lo que hago? Darle valores a B y a C. ¿Pero de dónde? A va a ser 1. Tomo el coeficiente del primer elemento, del primer término. El segundo coeficiente de la ecuación, el segundo coeficiente se lo doy o se lo asigno a B. Y C, pues el término independiente o coeficiente. Entonces, 12, ¿verdad? Sustituyo en la ecuación, ¿sí?, que tengo por acá, la sustituyo, esta ecuación, sustituyo el valor de A, B y C, opero la ecuación y opero los elementos, las operaciones indicadas, las desarrollo, dando como resultado x igual menos 7 más menos 1 dividido entre 2. Entonces, cuando yo tengo más menos, yo sé que es, ¿sí? Porque me lo da aquí la solución de la raíz cuadrada. Entonces yo tengo que sacar uno que sea positivo y el otro que sea negativo. En este caso, menos 1, ¿verdad? X sub 1 igual menos 7 más 1 dividido entre 2 sería x sub 1 igual menos 6 medios. X sub 1 igual menos 3, ¿verdad? Cuando yo lo tomo el 1 como negativo, sería menos 7 menos 1 dividido entre 2, x sub 2 igual 8 medios, lo que es igual a x menos 4. ¿Qué estoy haciendo ahí? Garantizando que la solución es la misma, ¿verdad? Puedo utilizar el método de factorización, complementar los cuadrados o la fórmula general, que siempre me va a llevar al mismo resultado, al mismo valor de x y al mismo valor de x sub 1 y el x sub 2. ¿Preguntas? Pero respecto a esas tres opciones, uno decide por cuál método solucionarlo. ¿O es necesario que se apliquen los tres? No, como comprobación usted lo puede hacer, ¿sí? Pero son las opciones de cómo usted lo puede hacer, ¿verdad?
cuando tenga una ecuación cuadrática, ¿sí? Aclaro, cuando sea una ecuación cuadrática. Es que las otras dos dan miedo, ingeniero. Mire, es que lo que pasa es que nosotros debemos de aprender a seguirle ritmo. Va, en la matemática ya toda está hecha, ¿verdad? Solo hay que aprender procesos. Por ejemplo, en este último, yo solo lo único que debo tener claro es darle el valor correspondiente a cada una de las incógnitas o de las variables correspondientes a la fórmula general. En este caso B, A y C, ¿verdad? Nada más. Y yo sé que la primera va a ser A, la segunda B y la tercera C. ¿Quién me dice eso? La forma general A, B, C. ¿Sí? Nada más. Y eso es lo que estamos haciendo por acá, miren. A, B, C. Nada más. Y ya solo sustituimos y operamos. No, no hay mayor. Donde creo que sí pueden sentir temor, y yo allí sí le creería un poquito, es con el complemento cuadrado, pero ese es porque nosotros debemos de aprender a utilizar este complemento, ¿verdad? Para hacer lo que sea un complemento. Si usted se recuerda, nosotros decíamos el complemento cuadrado, decíamos el primero al cuadrado más el segundo, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. No sé si se recuerda. Eso es lo que hacíamos y completábamos los cuadrados, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nada más es de costumbre, ¿verdad? Pero sí usted puede utilizar el procedimiento que a usted le facilite, ¿verdad? Bueno, avanzamos. Ok. Bueno, la siguiente es reconocer a qué le llamamos discriminante. Bueno, cuando nosotros en este caso estamos hablando de ecuaciones e inecuaciones, ya directamente una inecuación, ¿sí? Porque nosotros debemos de reconocer puntualmente que hay algo muy importante que se llama discriminante. Bueno, en este caso particular, pues cuando yo hablo de un discriminante, pues se llama la expresión b cuadrado menos 4ac, ¿sí? Y eso se denota por la letra griega delta, ¿verdad? Entonces, dependiendo del valor que tome el discriminante, así será el número de soluciones que se obtendrán. Eh, si usted observa por ahí, pues podemos verificar a simple vista que hay una serie de elementos que nosotros podemos considerar, ¿verdad? Ya poco a poco irlos considerando. Por ejemplo, el signo delta. Delta es igual a cero. ¿Cuándo qué? Cuando va a tener el tipo de solución, va a ser una solución real nada más. Sí, nada más. Cuando delta o el discriminante es mayor a cero, va a tener dos soluciones reales. Cuando nosotros tengamos un delta menor a cero, ese no tiene soluciones reales. Eso es bien importante que nosotros lo vayamos teniendo en cuenta. Entonces, con esto es la teoría para basarnos en las soluciones, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Dice que nosotros tenemos un ejercicio que nos propone lo siguiente. Don José construirá su casa en un terreno rectangular de 72 metros cuadrados de área y 36 metros de perímetro. Para solicitar los permisos de construcción, le pide las dimensiones del terreno, como se podría determinar las dimensiones del terreno con esa información. Bueno, ahí nosotros tenemos un cuadrado, ¿verdad? Bien bonito, realmente es un rectángulo con las dimensiones X, que es lo largo, y Y, que es lo alto, ¿verdad? Entonces, para el perímetro nosotros sabemos que es
2 veces la base por 2 veces la altura. Entonces sería 2x más 2y. Entonces, ¿qué hacemos? Nada más eso decimos que es igual a 36 metros, ¿verdad? Porque ya nos dijo que el perímetro es 36 metros. Entonces, 36, que es igual al perímetro, va a ser igual a 2x más 2y. Acá, 36 medios, y usted me puede decir, mire, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que estar haciendo esto? ¿Por qué entre 2? Si usted observa, si yo tengo 2x, tengo 2y, ¿sí? Bueno, a nosotros nos afecta o no nos afecta dependiendo, mire, aquí yo puedo desarrollarlo de la misma manera. Si yo afecto en dividir entre 2, ¿sí? Cada uno de los términos de la derecha tengo que también dividir en el término de la izquierda. Por lo tanto, 36 entre 2 es igual a 2x entre 2 más 2y entre 2. Eso es igual a tener 18 igual x más y. Pero si yo quiero obtener una incógnita, entonces yo comienzo y puedo decir 18 menos x va a ser igual a y. ¿Para qué me va a servir eso? Es justamente lo que nosotros vamos a trabajar para encontrar el área. El área es la base por la altura. Ya, bueno, es muy común esa fórmula de la área. Entonces, el área yo digo que es x por y. Pero yo sé que y ya está destinado con ser 18 menos x. Entonces digo yo, área es igual a x por 18 menos x. Entonces, tengo yo la posibilidad de multiplicar 18 por x, 18x menos x por x menos x cuadrado. Entonces la área, perdón, va a ser igual a 72 metros cuadrados. Ya me lo dice el ejercicio. 72 metros cuadrados igual a 18x menos x cuadrado. Ya tengo aquí mi ecuación cuadrática. Aquí tengo una ecuación cuadrática. Entonces digo yo, x cuadrado menos 18x más 72 es igual a 0. ¿Qué es lo que decía allá en este caso? Decía estrictamente que yo debo de un método, un procedimiento a utilizar es la factorización. Entonces yo factorizo. Dice que un número que multiplicado me dé 72 y sumado me dé 18. Entonces x menos 12 y x menos 6. Entonces tengo yo esta factorización que es igual a esto, a x cuadrado menos 18x más 72 igual 0. Entonces, como yo ya tengo la factorización, nada más me resta despejar x en ambas, ¿verdad? Como es una ecuación cuadrática, voy a tener dos resultados. X menos 12 es igual a 12 positivo. Y otra, x menos 6 igual 0, es igual a x6. Porque x al trasladarlo el menos 6 al otro lado, o sea, al otro miembro, se vuelve positivo. Entonces x igual a 6. Tengo las dos soluciones. Como x representa un lado más largo, entonces digo yo que x igual 12. Va a ser en este caso el ancho del terreno de Juan. Luego, en este caso, bueno, el largo y el ancho sería 6, ¿verdad? Por lo tanto, las dimensiones serían 12 de largo y 6 que serían de ancho, ¿verdad? Esas serían justamente las dimensiones que encontraríamos de este ejercicio. Bueno, no sé si me he dado a entender o hay algo que
que aclarar por ahí? Sí se comprende. Bueno, gracias. Vamos a continuar. Hay algo importante que nosotros debemos de reconocer por ahí, y es que cuando nosotros hablamos de ecuaciones, ¿sí? Lineales, cuadráticas o como sea, nosotros debemos de reconocer que hay algo llamado intervalos, ¿sí? Que nosotros debemos de saber utilizar. Bueno, cuando nosotros determinar que un intervalo es abierto, cuando es cerrado, ¿sí? Eso a nosotros nos va a garantizar, en este caso, darle un enfoque diferente, ¿sí? Un análisis más profundo a las ecuaciones. Entonces, debemos de reconocer que el intervalo pues nada más es un subconjunto conexo de la recta real. Sí, eso es lo que nos está representando. Por eso usted observa ahí gráficamente cómo se va representando en la tabla. Entonces, podemos decir también, si ya puntualmente, que un intervalo, si un intervalo es un conjunto de números reales que se encuentra comprendido entre dos extremos, ¿sí? A o B. Eso es lo que nosotros podemos determinar, por eso se lo marco por ahí. Y también podemos llamarlo como subconjunto, ¿sí? Subconjunto real de la recta real. Entonces, aquí van algunos ejemplos, ¿sí? De intervalos, cómo nosotros los podemos clasificar. Eh, en este caso, existen 4 intervalos matemáticos, son abierto, cerrado, semiabierto e indefinido. Y estos también pues se pueden, o también conocidos como infinitos, estos también se pueden ir, eh, si nosotros podemos decirlo, se pueden ir combinando. Bueno, el primero que es el abierto, sí, el intervalo abierto, pues es aquel que no incluye los extremos, ¿sí? Entre los cuales está comprendido, pero sí todos los valores ubicados entre esto, es decir, entre los extremos. Entonces, y ese es justamente el primero que observamos por aquí. El intervalo A, B, estamos diciendo que son todos los X que pertenecen a los reales, tal que ese X va a estar comprendido entre A y B. Es lo que estamos diciendo gráficamente, A y B, pero son todos los reales que están dentro de él, pero no se toma en cuenta los extremos. Ese es un intervalo abierto. Cuando yo hablo de un intervalo cerrado, que es el segundo caso, me estoy refiriendo a un intervalo que incluye los extremos del intervalo. En este caso incluyo A y B y todos los valores que están comprendidos entre ellos. Por lo tanto, yo digo que son todos los X pertenecientes a los reales tal que sean A y también B, incluidos todos los que están dentro de él. Gráficamente lo represento así. Si usted observa, son cerrados, ¿verdad? Aquí las chibolitas, si le podemos decirle así, las esferitas están, sí, los puntos están cerrados, es decir, rellenos. En el anterior, cuando está abierto, se dejan en blanco, ¿verdad? Cuando yo hablo de un intervalo semiabierto, estoy diciendo que este es el intervalo semiabierto, es aquel que incluye tan solo uno de los extremos de los valores que están entre ellos, de modo que el otro extremo queda excluido. En este caso particular, si usted observa, aquí estamos diciendo en el primero semiabierto, A es abierto y B es cerrado. Entonces decimos que para todo X, para los X tal que pertenezcan a los reales,
hasta que A va a estar abierto y los elementos correspondientes a B, pero B va a estar cerrado, así como se demuestra acá. Cerrado, todo lo que está en negro, y abierto acá donde está en blanco. Semiabierto, en este caso semiabierto en el sentido de que va a estar cerrado en A y abierto en B, de esta manera, la notación del intervalo. La notación de conjunto, pues en este caso queda como X perteneciente a los reales, tal que ese A va a estar cerrado, porque se incluye conjuntamente con los X, pero que va a estar abierto con respecto a B, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo. Y cuando nosotros hablamos de infinito, ¿sí? O que un elemento o un intervalo va a estar infinito, nos dice que es aquel que tiene el valor infinito en uno o ambos extremos. El extremo que posee el infinito será el extremo abierto, ¿sí? O también puede ser que ambos estén hacia infinito. Bueno, aquí tenemos ya las consideraciones como tal, ¿verdad? Si usted observa, por aquí tenemos cuando está infinito al negativo, ¿sí? Pero en este caso B no, ¿verdad? Y está gráficamente destinado de esta manera. Cuando está infinito siempre a la parte de los negativos, pero que se incluye, ¿sí? Que se incluye B. Cuando nosotros, en este caso, vamos a tomar por acá infinito de A, ¿sí? A abierto, pero hacia infinito, que sería de esta manera gráficamente. Infinito cuando está cerrado A, pero infinito positivo, usted lo observa acá, queda gráficamente de esta manera. Y cuando nosotros pues tocamos la parte de infinito, infinito nos referimos, infinito como tal, que sea infinito a los negativos e infinito a los positivos. Nada más lo represento con la R. Gráficamente, pues nada más es un segmento de recta con sentido hacia la izquierda y la derecha, indicando que incluye todo lo real. Bueno, de esa manera nosotros vamos a reconocer o vamos a tratar de ir poco a poco adentrándonos al manejo de los intervalos. ¿Preguntas hasta este momento? ¿O algo que ustedes quieran mencionar? Y esto se va a aplicar para todas las inecuaciones. Y eh, bueno, solo para eso. Las ecuaciones, ¿sí? Ajá. Sí, nosotros las vamos a utilizar, bueno, generalmente nosotros nos dicen en los ejercicios aplique notación de intervalos. Entonces usted puede comenzar ahí a hacer la notación de intervalos y determinar gráficamente cómo se debe de colocar, ¿verdad? Eh, Eso es muy importante, ¿verdad? Ya aquí le presento cómo es abierto, cómo es cerrado, semiabierto, ¿sí? Cómo va directamente hacia el infinito. Ahí usted va a ir tomando las observaciones indicadas en esta tabla, ¿verdad? Avanzamos. Sí. Ok. Bueno, el siguiente punto es la parte de eh, las desigualdades o también reconocidas como inecuaciones.
Bueno, una desigualdad es donde aparece una variable, ¿sí? Se llamará inecuación. Para este caso, los valores que al sustituirlos en la inecuación originan desigualdades verdaderas se llamarán soluciones de la inecuación. Al resolver las inecuaciones se obtienen soluciones que en muchos casos no constituyen un conjunto finito, como era el caso en la mayoría de las desigualdades que se utilizaban o se usan en la solución de inecuaciones, ¿sí? En este caso, bueno, nosotros vamos a ver cómo se analizan, ¿sí? Se analizan en el sentido de que generalmente las inecuaciones nosotros las vamos a trabajar de una manera en la cual pues las vamos a basar en las propiedades de ellas mismas, ¿sí? Para la solución. Entonces, la tabla que ahí estamos observando, ¿sí? Las propiedades de las desigualdades que muestra van destinadas a que si A es mayor que B, entonces estamos diciendo que A más C es mayor, en este caso es menor, a B más C, y A menos C es menor que B menos C. Pero si A es menor que B y C es positivo, entonces AC menor que BC. Si la desigualdad va con respecto a B y C es negativo, entonces AC es mayor a BC. Bueno, si usted observa las desigualdades, pues en este caso, cuando las utilizamos en matemática, lo que tratamos de hacer es nada más observar el comportamiento que tiene una variable, ¿sí? La variable como tal. Y los valores que lógicamente van a observar o van a determinar, ¿sí? El comportamiento de la misma. Vamos por acá. Teóricamente, pues a lo mejor no encontramos mayor sentido. Acá sí, miren, nosotros vamos a resolver la desigualdad o la inecuación 4x menos 6 menor que 9. Y entonces vamos a obtener como resultado lo siguiente. Bueno, si nosotros lo hacemos, nos dan 4 opciones. Primero es que si nos vamos de estas 4 opciones, vamos a resolver para determinar qué valor nos va a quedar por ahí. Dice que el método por propiedades, lo que acabamos de observar allá anteriormente, nos dice 4x menos 6 menor que 9. 4x menos 6 más 6 menor que 9 más 6. ¿Qué estoy haciendo? Nada más estoy tratando de facilitar el proceso del despeje de mi incógnita. Y ese lo hace con 6. ¿Por qué? Porque si yo coloco, le sumo 6 a un número negativo que es igual del mismo número o de la misma cantidad, menos 6 más 6, lo estoy eliminando. Y eso me facilita el trabajo para despejar X. Entonces dice 4X menor a 15. ¿Por qué? Porque yo sumo 9 más 6 igual 15. 4X lo divido. Paso a dividir. ¿Y cómo me quedaría? X igual 15 sobre 4. O sea, 15 cuartos. Y esa sería la solución correspondiente a este ejercicio. Pero si yo lo hago por el método de la transposición, ¿a qué llego? Bueno, digo yo, 4x menos 6 menor que 9. 4x menor que 9 más 6. ¿Por qué? Está restando, pasa a sumar. 4x menor que 15, ya sumé 9 más 6 igual 15. X va a ser igual a 15 cuartos.
¿Cuál es la diferencia entre el método de la transposición y el método de propiedades? Bueno, lógico, nosotros estamos más familiarizados con la parte de el último método, el método de la transposición. No, creo que no me equivoco, ¿verdad? Que ustedes con ese es el que están más familiarizados. El de las propiedades, pues nosotros tenemos que ir verificando. Por ejemplo, este era 4x menos 6 menor que 9. Aquí está la propiedad, ¿sí? Menor que, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí me está diciendo que voy a hacer, ¿sí? De acuerdo a esta propiedad. Y es lo que ha aplicado justamente por acá, mire, en esa propiedad, nada más. Y voy a encontrar una solución. ¿Preguntas hasta este momento? Entonces, ese menos 6 siempre va a bajar abajo a positivo, En este caso, en el ¿sí? método de la transposición. Sí, pero también el de las propiedades se ve que pasa positivo. Sí, es justo lo que usted está diciendo. Y en la transposición, usted sabe, cambia el sentido de la operación. Hago la inversa. La suma es la resta. En este caso, estoy restando, paso a sumar, ¿verdad? Ya entiendo. Ok, bueno, continuemos. Este ejercicio es bastante bonito porque a nosotros nos plantea lo siguiente. A nosotros nos dice que si tenemos la siguiente inecuación, 3x más 11 mayor o igual a 8x menos 14, estoy diciendo 3x más 11 mayor o igual que 8x menos 14, ¿qué hago? En primer lugar, voy a hacer la transposición de términos. Las x o los valores con incógnitas los voy a pasar a un miembro, en este caso al miembro de la izquierda, y al miembro de la derecha, pues los coeficientes. O en este caso, particulares 11. Cambia el sentido de la operación, es negativo, es positivo, pasa a negativo. Ahora, 3x menos 8x, 5x, mayor o igual que 25, negativo, porque sumo 14 más 11 sería 25, pero negativo. Entonces tengo, por el método anterior, si usted se recuerda cuál era el método de propiedades. Aquí lo tengo, mire, el método de propiedades. En este caso, para eliminar el coeficiente de la incógnita era 4. Y en este caso, si usted observa, para eliminarlo es 5, negativo. Entonces, 5 negativo, lo coloco en ambos y cambio el sentido de la inecuación. Me quedaría x menor o igual a 5, ¿verdad? Entonces, esa es la forma mediante la cual nosotros vamos a hacer uso de la solución, o vamos a encontrar la solución partiendo de un método, ¿verdad? O Bueno, sea no que sé si hay aquí se utilizó el método de las propiedades, al menos a la mitad, así, ¿entendí? correcto. Aquí está, si usted observa, aquí está, mire, el método de propiedad, ¿sí? Por las propiedades es este, ¿verdad? Y es justamente el mismo proceso que hemos hecho, ¿verdad? Y aquí, si usted puede hacerlo también por el método de la transposición, acá, mire, este ejercicio. Lo mismo se puede hacer. O sea que se pueden combinar ambos métodos en una No, misma. No. no combinar, pero sí se pueden
desarrollar, encontrar la solución de ellos, por uno de ellos, ¿verdad? Ya comprendo. Ujú. Bueno, continuemos. El siguiente va en el sentido de que cuando yo tengo, en este caso, ¿qué diferente observamos? 7 menor a 3x menos 2 menor a 25. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer con esta desigualdad o inecuación? Mire, nos dan las opciones, ¿verdad? Aquí ya está marcada que es eh, este intervalo de 3,9 abierto, ¿verdad? Entonces veamos, ¿qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, si usted observa aquí, tenemos 7 menor a 3x menos 2 menor a 25. 7 más 2. ¿Por qué estoy haciendo más 2? Porque estoy sumando a cada uno de los miembros de la expresión. Aquí no se alcanza a ver, pero también va un 2. Disculpas del caso, ¿verdad? Quiero disculparme acá, pero aquí va un 2 también. En cada uno de los miembros, cada una de las ecuaciones, ¿sí? Toda la inecuación va afectada por un 2 positivo. Aquí el 25 le falta el 2, entonces 7 más 2 tengo 9. 3x menos 2 más 2 tengo nada más 3x. Y acá tendría nada más 27, porque sería 25 más 2, 27, ¿verdad? Ahora utilizo el método de las propiedades. Nuevamente, usted observa 9 tercios, 3x sobre 3 y 27 sobre 3, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me quedaría? La desigualdad sería 3, x, la idea es dejarla libre, que es lo que hicimos con el método de las propiedades, y aquí 9, ¿verdad? De 27 entre 3. Esa es la idea o ese es el sentido del desarrollo. No sé si hay alguna pregunta. Y el 2, ese 2 que pone en cada término, ¿de dónde se saca? El 2 va en el sentido de facilitar la eliminación para la eliminación de los elementos que están con respecto o del término independiente que está acá con respecto a x. Por eso se coloca 2 positivo. Pero si yo, porque es como que yo quiero eliminar este 2, ¿verdad? Entonces, acá tengo que sumarle un 2 para que sea igual a 1, ¿verdad? O 0, perdón. Digo, menos 2 más 2, 0. Pero si coloco 2 positivo acá, tengo que colocarlo en el miembro de la derecha y en el miembro de la izquierda para mantener eh, balanceada mi ecuación. Sí. Ok, bueno, vamos a continuar. Este ejercicio a nosotros ya nos enmarca una parte fraccionaria para ir viendo cómo esta desigualdad de 1 sobre x menos 3 mayor o igual a 2 se obtiene, ¿verdad? Mire, en primer lugar, vamos a tener claro acá. ¿Qué estamos haciendo acá? Método de transposición. ¿Por qué? Porque estoy pasando de acá hacia acá. Es decir, el 2 lo paso a el miembro de la izquierda y dejo 0. 1 menos factor. Pues vaya, aquí si usted observa qué es lo que he hecho o qué es lo que se ha hecho. Nada más buscar, ¿sí? Lo único que se hace es buscar manejar o trabajar de mejor manera la utilización del denominador.
Aquí, ¿quién es? Es x menos 3. Lógico que si yo lo tengo por acá, es como que yo esté multiplicando. Multiplico, ¿sí? Dejo indicado y luego, bueno, acá no se alcanza a ver muy bien, se movió la imagen, pero nos quedaría, al desarrollarlo, nada más nos quedaría, en el numerador nos quedaría menos 2x más 7, en el denominador nos quedaría x menos 3, y toda la desigualdad sería menos 2x más 7 dividido entre x menos 3. ¿Sí? Esa sería, entonces determinamos las raíces. ¿Cómo? Tomando el primer valor, menos 2x más 7 igual 0. Al despejarlo sería x igual 7 medios, ¿verdad? Porque yo tengo 7 y dividido entre 2, 7 medios. Luego, en este caso, acá tenemos x menos 3 igual a x igual 3, ¿verdad? Acá hacemos una tabla de variación de los signos que va de la siguiente manera. Coloco yo las soluciones encontradas. La primera que es menos 2x más 7. La segunda es x menos 3. Y la tercera pues con todo, ¿verdad? Es todo lo que tiene la desigualdad. Menos 2x más 7 dividido entre x menos 3. Entonces, ¿qué es lo que hago? Analizo y tomo un valor, ¿sí? Un valor para hacer la tabla de variaciones de los signos. Digo yo, comienzo a evaluar, ¿verdad? Si yo tomo 3, ¿cómo me quedaría? 3, en este caso 3 por menos 2 me quedaría menos 6, más 7 me quedaría positivo. Si yo lo tomo por un medio, menos 2, menos 2 por 7 medios, más 7, ahí me queda positivo. Pero acá vamos a llegar al punto que se vuelve negativo, ¿sí? Al ir probando, así sucesivamente con cada uno de los elementos. Por ejemplo, tomo x menos 3, a mí me da 0, ¿verdad? Si le doy el valor de 3 y le doy la de 7 medios, quedaría positivo. Si yo analizo toda mi inecuación, que es menos 2x más 7 dividido entre x más 3, a mí me quedaría el primero negativo, el segundo positivo y tercero negativo. Pero ¿de dónde sale ese signo? Sale de más por menos, me queda menos. Más por más, me queda más. Menos por más, me queda menos. Entonces, aquí yo ya encontré el conjunto solución y es mediante el cual yo lo he estado analizando, las raíces. Las raíces va a ser cuando x pertenezcan a 3,7 medios. Esa es la solución como tal. Y acá le he colocado lo de las raíces para que no se confunda. ¿Preguntas? Esa tablita siempre se tiene que elaborar para determinar los signos. Esa tabla de nosotros nos sirve para dar, es la tabla de variaciones de los signos de la inecuación. Nos sirve para darle mayor eh, análisis al elemento, ¿verdad? A la inecuación. Eso es lo que hace nada más. Es bien importante. Ya Bueno, entiendo. ok. La siguiente es cuando nosotros trabajamos inecuaciones con valor absoluto. Bueno, ya vimos la parte del valor absoluto, ¿verdad? Que veíamos por ahí en este caso eh, la definición del mismo. Si usted recuerda, en este caso particular,
cuando nosotros tratamos de trabajar con esto del valor absoluto, ¿a qué nos referíamos? ¿Sí? Hablar de valor absoluto, a nosotros, ¿qué nos hace ver? Nosotros decíamos en la unidad anterior que valor absoluto, pues nada más, cuando hablamos de un número real, ¿verdad? Es, es el valor no negativo de ese número real, sin importar el signo, sea este positivo o negativo, ¿verdad? Entonces a eso se hacía referencia, sea como sea, siempre va a tener valor positivo. Siempre todo número que esté siendo afectado por el valor absoluto. Entonces las propiedades son el valor absoluto de A menor a B equivale a A menos B, ¿sí? Menor a A, menor a B, o el intervalo de ellos, ¿verdad? Y el valor absoluto de A mayor a B va a ser equivalente a cuando esté A menos B o A hasta B. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, puntualmente vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué está diciendo este ejercicio? Mire, este ejercicio a nosotros nos dice que resolvamos la inecuación usando la propiedad 1, que es la que acabamos de observar. Tenemos que la inecuación dada equivalente a la inecuación doble. Vaya, veamos cuál era la ecuación 1. La inecuación 1, que A, el valor absoluto de A, es menor al de B, y eso va a equivaler a A menos B, ¿sí? De A hasta B. Entonces veamos. En el ejercicio vemos lo siguiente, que nosotros tenemos menos 5, ¿sí? Menos 5 de 2 menos X, ese es el factor hasta 5. Eso es lo que estoy diciendo, pero es de tener un poquito de mente abierta para ver a qué nos estamos refiriendo. Entonces, menos 5 menos 2, eh, menos 3X, y ahora nos quedaría nada más por acá el 5 menos 2. Vaya, aquí nosotros ya estamos resolviendo. ¿Por qué menos 2? Porque aquí era 2 y yo puse un menos 2 y por eso en los otros extremos me queda menos 2 y aquí menos 2. Y aquí se elimina el 2. Ahora, menos 7, nada más tengo 3X hasta 3, ¿verdad? Y aquí comienzo a hacer el análisis. Por el método de las propiedades, a mí me funciona para eliminar este menos 3, hacer lo siguiente, porque todo se hace en sentido de limpiar la incógnita o la variable para que quede solo para el trabajo de la inecuación. Entonces nos queda nada más 7 tercios de x menos 1. Entonces el conjunto de solución va a ir desde menos 1 hasta la parte de 7 tercios. Si yo lo quiero hacer gráficamente, me quedaría acá menos 1, ¿sí? Va desde 7 tercios hasta menos 1 y todo lo que incluye. Lógico, si usted observa, están abiertos, ¿verdad? Está abierto el sentido de la gráfica, mire, porque dice que nada más están en el conjunto solución, ¿sí? Bueno, no sé si hay dudas, preguntas. De esta manera se van a resolver los ejercicios que tengan algún grado de eh, inecuaciones, ¿sí? Si observo de que el 2 siempre está, al ordenarlo abajo, siempre cambia de signo. Es el Usted 2 que está, el 2 que está acá, ahí. Ajá, sí. es que aquí para eliminarlo de acá del primer elemento,
yo coloqué menos 2. Como tenía un 2 positivo, menos 2. Se elimina y tengo que colocarle en cada una de las inecuaciones. Ah, Menos 2. Ujú. Y ahí de es la como misma ya manera en la que se aplicó anteriormente. correcto. Y luego